Hola, muy buenas. Grabo este vídeo para dejaros las instrucciones de realización y la metodología con la que hay que afrontar el cuarto plan de trabajo de este segundo curso de preparación, que como sabéis viene determinado dentro del calendario del mes de octubre para el día 28. Por lo tanto, vamos a explicar los principales conceptos que aquí hay que manejar y cómo debemos encarar el estudio de este plan de trabajo. Mirad, el bloque 1 de la tipología textual intenta poner de relieve un análisis bastante importante que va a resultar de utilidad dentro del comentario literario de textos narrativos de cualquier época, textos de la narrativa contemporánea o textos de la narrativa renacentista o textos incluso de la narrativa del siglo XIV, siglo XIII. Porque en lo que aquí pondremos de relieve es todo un conjunto de elementos y de parámetros que rigen de manera constante estas tipologías textuales. Desde el punto de vista del género, ya sabéis que en este curso nos centramos en el análisis de los géneros narrativos, por lo tanto, extraeremos las convenciones de este género narrativo, ¿eh? En base al estudio de este tema 37, que ofrece un panorama bastante completo de toda la evolución, bueno, y de lo principal que hay que manejar dentro del género narrativo. También en este sentido tendremos que pensar en su aplicación a la tipología textual concreta y a su justificación razonada. En el sentido de que, bueno, pues encontraréis aquí toda una serie de conceptos de la tradicional narratología, eh, tales como el cronotopo, el tiempo discursivo, prolepsis, analepsis, anticipaciones, retroproyecciones, caracterización de los personajes, marco narrativo, espacio, etcétera, etcétera, que aprenderemos en la teoría, nos servirán, por lo tanto, para desarrollar este tema 37 y que sabremos aplicar de otra manera a la parte práctica dentro de la tipología de análisis del texto narrativo. ¿Y por qué es importante manejar los textos narrativos desde el punto de vista lingüístico, pragmático, narratológico, en cuanto a tipología textual, en cuanto a caracterización dentro de propio género, en cuanto a las constantes que rigen la construcción de estos textos? ¿Por qué es importante? Porque un texto narrativo puede aparecer con mucha facilidad. Hay una alta probabilidad de que encontremos un fragmento perteneciente a una novela, a un relato, y bueno, podría poner muchos ejemplos para defender esta idea, dado que a lo largo de las distintas oposiciones en la parte práctica hemos encontrado en muchas convocatorias mm, fragmentos de textos narrativos, de secuencias más extensas dentro de lo que pueda ser la tipología narrativa, ya sea cuentos, relatos, etcétera. En este sentido, deberéis considerar las distintas ópticas de análisis que subtienden estos textos. Puede aparecer un fragmento, bueno, pues sin ir más lejos, ha aparecido la condesa de Pardo y Bazán, ha aparecido Galdós en las recientes oposiciones, han aparecido fragmentos de novela contemporánea, Miguel Delibes en Murcia, en fin, podría seguir citando, en Baleares han aparecido también textos narrativos, son muy frecuentes en aquella comunidad y podría seguir citando en Madrid, en fin. Ejemplos de partes prácticas que se sustentan
en el pilar del texto narrativo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a dominar estas constantes, estas invariantes, los diferentes elementos que aquí se incardinan en la tipología textual narrativa, mejor. Luego adaptaremos este estudio pues, al tratamiento estilístico, estético, temático de cada periodo literario. ¿Qué hacemos para estudiar el texto narrativo o para encarar esta tipología de análisis? Pues tenemos varias alternativas. En primer lugar, la alternativa breve, por así decirlo, y en segundo lugar, la alternativa un poco más costosa en términos de tiempo y esfuerzo. Nos vamos, por lo tanto, al nivel del texto narrativo dentro de las tipologías textuales y discursivas. Vais a encontrar una teoría básica. Aquí tenéis el texto narrativo, la caracterización, los elementos fundamentales. Tenéis un ejemplo de análisis, tenéis un guión, que es el que hay que seguir a la hora de establecer estos elementos. Y por otra parte, contáis con otros documentos, en fin, que apoyarán este conocimiento, como el artículo de Excellence, también monográfico de esta misma editorial, y también la lingüística de los textos narrativos en Adam y Clara Ubaldina Lorda. Aquí encontraréis un manual de referencia que os conducirá en la comprensión de los principales elementos de esta tipología. Se ha escrito muchísimo sobre el texto narrativo, quizás sea una de las tipologías más tratadas dentro del campo, en fin, del paradigma textual, de las tipologías y también de la narratología. Y por lo tanto, si queréis ampliar a propósito de este tema, contáis con otra serie de referencias. Aquí, en fin, en el análisis del discurso y las diferentes teorías y los diferentes estudios que aparecen en esta obra de Margarida Bassols, que os he comentado en más de una ocasión. Domínguez Rey también ofrece un panorama del texto narrativo en esta obra, Texto, Mundo, Contexto, Intersticios, Génesis discursiva, desde la perspectiva de la hermenéutica. Por lo tanto, podéis manejar una ampliación que venga de la mano de estos manuales. Para advertir las características textuales de esta tipología, nos vamos al plan de trabajo y fundamentamos nuestro análisis con los documentos básicos que os he comentado, el texto narrativo de Excellence, el texto narrativo por otra parte, el documento independiente que aquí aparece, estos dos fundamentalmente, ¿vale? Y luego si queréis seguir ampliando, bueno, pues os vais a estilos narrativos, al manual de referencia que os he indicado de Adam, y es importante que también desde el punto de vista lingüístico manejemos algo tan importante como la temporalidad discursiva dentro de las categorías de mundo comentado y mundo narrado de Wenrich y la importancia de esta caracterización dentro de la temporalidad discursiva, meramente como el vector de temporalidad que rige la caracterización de estas perspectivas, la actual, la inactual, serie nuncal, serie tuncal, etcétera, y cómo evoluciona Wenrich, mundo comentado, mundo narrado. Entonces, bueno, pues aquí tenéis otro documento de apoyo para aplicar los conceptos ahí aprendidos y extraídos de su estudio a la propia metodología de análisis. ¿De acuerdo? Ese sería el primer bloque. El segundo bloque descansa en el análisis literario de dos textos de diferente naturaleza. Bueno, después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero,
después de también servida la corona de su rey verdadero, etcétera. Bueno, pues esto indudablemente pertenece a las coplas, no se nos escapa, es evidente. Las coplas sí que es verdad que no han aparecido, pero no por eso vamos, no significa esto que no aparezcan o no puedan presentarse. Fragmentos de las coplas de Jorge Manrique. En cualquier caso, nos servirá este análisis para poner de relieve una temática fundamental dentro del siglo XV, junto al amor desesperado, cortesano, el mártir amoroso, toda la angustia, la desesperación, el deseo de muerte, también el regreso a los planteamientos de la alta Edad Media, la muerte, la dignidad ante la muerte, el sentido de la vida, las tres vidas tan importantes en esta época y el poder igualatorio de la muerte, obviamente también el poder de la fortuna, del azar, del destino, etcétera. Bueno, pues serán temas que tratemos, tópicos desde el punto de vista literario, junto con el resto de elementos que integran este análisis, la estrofa manriqueña, la lengua, la importancia del estilo conciso, sustancial, conceptual, etcétera, en la línea de la poética de los cancioneros, con esas características comunes que despliegan sus efectos para toda la lírica del siglo XV. Dentro de las ficciones y de los géneros que ya venimos tratando, bueno, aquí os he dejado, antes de continuar, una serie de referencias para averiguar la procedencia del texto, la contextualización, la localización. Podéis echar mano al apartado de la literatura del siglo XV. Y dentro de este nivel es importante siempre manejar el proemio y carta del Marqués de Santillana, pero fundamentalmente nos iríamos a este documento, Poesía del siglo XV, muy importante, para entender, bueno, pues la variedad genérica, creativa del momento, los diferentes autores, las obras. Y aquí tenéis a Jorge Manrique con las etapas, bueno, en fin, creativas que tiene y sobre todo con un pequeño inciso o una cala fundamental aquí en las coplas a la muerte de su padre. Entonces, bueno, tenerlo presente. Son muchos los autores que se dan cita aquí en este siglo XV. Es uno de los periodos más prolíficos de la historia de la literatura. Diego del Castillo, Antón de Montoro. Bueno, tenéis Gómez Manrique, bueno, hay un repertorio, Fray Antonio Montesino, Calavera, muchísimos aquí, Florentina Pinar, incluso las poetisas del periodo, etcétera. O sea, vemos como la literatura escrita por mujeres aquí también eclosiona. Se dan cita dentro de los cancioneros, o sea, de la gaya ciencia y del concepto, bueno, pues que te adquiere la poesía en estos momentos como forma galante, de galanura y forma elegante de expresión. Obviamente se revaloriza esta forma literaria, de manera contraria al siglo XVIII, que lo consideraba un género menor, ¿no? Ocio de mi juventud, titularán algunos autores, bueno, y ese espíritu de la poesía que se queda por los suelos por carecer de los requisitos utilitarios que reclamaba la literatura del siglo, en fin, la mentalidad del siglo XVIII, quiero decir, a cualquiera de los géneros literarios dentro de la poética de Luzana, etcétera. Aquí no, aquí la poesía será el género estrella, la variedad de géneros, de, en fin, de obras, autores, cancioneros, etcétera, dan cuenta de ello. Por lo tanto, también hay que ponerlo de manifiesto dentro de ese análisis. Este es un documento básico. Este otro también, los grandes poetas, Mena, Francisco Imperial y el Marqués de Santillana, obviamente, son los poetas que se revelan como
más importantes dentro del periodo. Y fundamentalmente también Jorge Manrique. Aquí tenéis una síntesis del laberinto de Fortuna que podéis manejar, podéis leer por encima, y Jorge Manrique, obviamente, ¿vale? Dentro de sus etapas, con una etapa de cancionero y luego las coplas. Tenemos una estructura de las coplas en la reflexión sobre la muerte, el Ubisun, los tópicos, el epicedio del maestre Don Rodrigo, el auto de la muerte, etcétera, y habría que situar en principio el fragmento dentro de la obra de las coplas. Es, bueno, pues ya sabéis, un conjunto poemático muy sencillito, muy breve y que se puede leer, ¿no? Por si aparece en el examen. En el otro apartado tenéis toda una serie de referencias a los libros de caballerías, Caballero de Cifar, Amadí de Gaula, etcétera, y tendríamos que localizar el texto dentro de su género, con las constantes de tipo estético, estilístico, temático, que aquí abundan. Y luego el rey envió por la reina que viniese allí donde ellos estaban. Ella fue y venida luego, asentóse en una silla luego que estaba en par del rey. El rey le dijo: reina, yo he estado con vuestros fijos así, como buen maestro, con los discípulos que ama, e a sabor de los enseñar y aconsellarlos. Bien, vemos claramente cómo aquí dentro de esta secuencia textual aparecen elementos inconfundibles que deberemos manejar y conocer. Por ejemplo, la presencia del rey, su papel dentro de la literatura caballeresca y de los géneros, las cortes, la importancia de la producción estética, literaria dentro de las cortes, la poesía cortesana, la reina, la figura del rey y la reina, la elección, el trivium, el quadrivium, el perfecto ideal caballeresco, las caballerías, que luego se reproducirá también en el siglo XVI con el cortesano de Castiglione, etc. La presencia de la religiosidad y un personaje, el rey Roboán. Por lo tanto, esto ya da idea de un género determinado que deberemos tratar dentro del curso. En el nivel literario, con la prosa que aquí tenéis, la prosa medieval castellana. Insisto nuevamente en la idea de que han aparecido fragmentos del Corbacho, de Siervo libre de amor, fragmentos de la Amadí de Gaula. En este sentido, es muy importante que todos estos géneros, el conocimiento de estas literaturas se quede asentado en este curso, como objetivo de curso, junto, bueno, pues con este otro nivel, el de la lírica del siglo XV y los géneros del siglo XV. Será el segundo curso y último el que dediquemos a la literatura medieval, y por lo tanto nos adentraremos ya en el curso 4 en el estudio de la literatura y el humanismo renacentista. En este sentido os invito a que os volquéis en el análisis, en fin, en el estudio y en el conocimiento de un periodo tan importante dentro de la historia literaria, cual es el siglo XV, también la prosa a partir de Alfonso el Sabio. Ha aparecido Alfonso el Sabio en el Filológico, en Madrid, en el 2016, 2015, ha aparecido algún fragmento de don Juan Manuel, el libro de los estados en Andalucía, 2018. En fin, es un periodo muy propenso a aparecer dentro de la parte práctica, ¿no? Para aparecer dentro de esta del sistema de oposiciones y concretamente en la parte eliminatoria, en la parte de práctico.
En el apartado de didáctica continuamos con nuevos conceptos, tales como la indefensión aprendida, es el INMAN, y conceptos como el aprendizaje por competencias. Asentamos la metodología según el desarrollo que venimos imprimiéndole. Habida cuenta de su importancia, vuelvo a insistir en la caracterización metodológica de cualquier actividad, cualquier aplicación. Lo que hay detrás de las actividades es una metodología, una forma de proceder, un saber hacer tan importante dentro de las competencias. Y en este sentido, las actividades nos van a dar la clave de la metodología que estamos trabajando. O si se quiere de otra manera, la metodología fundamentará el diseño de las actividades didácticas. Tanto en la parte de la unidad didáctica como de otra manera en la programación. En la programación, obviamente, desde el punto de vista más ligero, por así decirlo, superficial, tendríamos que explicar esa metodología, las líneas fundamentales y los trazos maestros que van a dominar la metodología que yo imprimo a la programación, etcétera. Y dentro de la unidad didáctica sí que adquiere vital importancia a la hora de explicar las diferentes estrategias, principios metodológicos, el aprendizaje basado en diferentes desarrollos, ¿no? Como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos basado en problemas, el aprendizaje significativo, constructivismo, etcétera. Todo eso tendré que ser capaz de explicarlo como fondo que sustenta cada una de las actividades que yo voy a ofrecer al tribunal, porque al fin y al cabo, con la metodología yo trabajo los contenidos que van a dar lugar a las competencias, por así decirlo, y a los objetivos, a alcanzar los objetivos y los criterios. En ese sentido, deberéis tener presente la idea de que la metodología representa las manos que moldean la arcilla de los contenidos y que realmente dan forma a la figura que luego va a ser el conjunto de metas que me he planteado dentro de la programación didáctica y de la unidad didáctica de manera concreta. Es muy importante manejar este desarrollo. Bien, por lo tanto, este es el plan de trabajo para la cuarta semana del curso 2. Os invito, como siempre, a que, en fin, os adentréis en su estudio, en su desarrollo y vayamos poniendo en común de forma participativa dentro de las clases vuestras aportaciones y vuestros hallazgos y vuestro trabajo.